¿Cómo están las cosas? Le hemos adelantado un día, mañana pues hace Sí, tránsito hacia, sí. hacia un invierno más agradable, ¿no? En Canarias. Bueno, es el invierno canario, el invierno de todos los años. Mm. Hace menos temperatura, pero es un clima mucho más plácido que el que tenemos en la meseta, desde luego, y que en el resto de la península. Así que sí, mañana me toca traslado hacia las islas. Entre tanto, bueno, está mirando siempre a los mercados, mañana Mm, también, para ver ese cierre semanal. Pero bueno, vamos a ir con lo más destacado de lo que estamos viendo en las bolsas, Jorge, porque el oro y la plata siguen a lo suyo, el oro máximo sí. tras máximo, va a ser noticia el día que no firme un nuevo máximo. Pero de índices, ¿algo interesante? No, no ha cambiado prácticamente nada el panorama. Tenemos una fase lateral en el índice DAX desde el mes de junio, en el IBEX 35 en las dos últimas semanas, desde que comenzó el mes de octubre, nos movemos en un intervalo lateral entre los 15.700 y los 15.400, 15.450. Es un rango estrecho que, bueno, todo indica que se va a resolver al alza, Mm. pero sobre todo lo tenemos así porque el sector bancario está bastante parado y yo creo que algo relacionado con la solución o lo que pueda pasar con esa OPA del BBVA sobre el Sabadell puede estar detrás de todo esto. Pero en las bolsas, si miramos los índices generales, tenemos una secuencia alcista. En las bolsas norteamericanas, si las miramos desde cierta perspectiva, tenemos tendencia alcista muy clara y muy generalizada en el SP500, en el Russell 2000. Es decir, lo que no está lateral está al alza, pero si miras hacia Oceanía estamos en las mismas, si miras hacia Asia estamos en las mismas y ya hasta la bolsa argentina se ha recuperado esta semana. Y luego tenemos a la francesa que es inmune por completo al virus de la inestabilidad política. No sé si es que ya están acostumbrados a las 12 mociones de censura por semana, que yo creo que llegarán a ese hito, pero bueno, el caso es que no se está resintiendo para nada el índice CAC 40 de esa situación y le vemos pues, repuntar al alza y es más, desde que comenzó, se agravó la incertidumbre con cambios de primer ministro, Mm. pues ha recuperado, ¿no? Por lo tanto, tenemos bolsas al alza y de momento, insisto, no hay indicios de que pueda, de que pueda girarse, de que pueda cambiar el tono. Hmm. Venga, vamos con dudas concretas. Merlin Properties va a ser el primer título que vamos a analizar esta tarde, si le parece, Jorge. Es para una de Ujú. las personas, Miguel, que nos está viendo ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio y que le pide que él analice el valor y que le comente cómo lo vería de cara a una posible entrada. Ahora, Merlin Properties. Bueno, hoy ha estado entre las mejores dentro del IBEX. Sí, y bueno, tiene una secuencia alcista muy clara, a diferencia de la otra cotizada en el IBEX 35 de Colonial, en la que sí se está viendo bastante afectada por la situación en Francia. Hay que recordar que para Colonial un tercio de los ingresos aproximadamente vienen de París, de oficinas en París, y que está muy focalizado en ese tipo de activo inmobiliario, las oficinas. El caso de Merlin, que es mucho más diversificado, centros comerciales, infraestructuras, hospitales, etcétera, pues se está moviendo al alza y además lo último que ha hecho en las últimas semanas ha sido romper primero una resistencia y luego generar un nuevo máximo. Y en esas estamos, yo creo que sí, que se puede comprar a los precios actuales, pensando en la continuidad al alza, y yo creo que mientras esté por encima de los 12,50 no hay peligro. Si es una operación más especulativa, una compra que realicemos ahora y que vaya buscando simplemente un beneficio en el corto plazo, se debe fijar en los 13,08, 13, números redondos, como nivel de referencia. Si se pierden, pues se podría ejecutar un stop y la pérdida sería pequeña. Pero ahora mismo lo Hmm. más probable es que continúe el alza. Hmm. Bueno, hay un oyente que nos ha escrito un correo electrónico, Jorge, y nos dice lo siguiente. Ha vendido acciones de Solaria, ha comprado en Puig. Antonio dice, no sé si habré hecho bien en vender Solaria hoy y en comprar la otra compañía, Puig. Desde Orihuela nos escribe, Solaria las ha vendido en concreto, nos da el precio a 15,24 y la compra en Puig ha sido a 13,76. Bueno, la venta de Solaria pues sí que puede estar bien, está muy cerquita de una resistencia muy a tener en cuenta, los 15,60. Y bueno, pues este tipo de movimientos, a ver, la verdad es que está al alza y cuando las cosas van al alza, pues tampoco conviene bajarse en marcha porque no sabemos dónde estará ese punto. Pero bueno, ha realizado un beneficio, Hmm. con lo cual
sea cual sea lo que haga Solari a partir de ahora, la decisión es buena porque ha recogido un beneficio. No se puede uno entristecer si después hay alguien que gana más que nosotros por haber conservado esas acciones. Por contra, Puig, que es una de las acciones que yo comentaba la semana pasada, Sí. que me da la impresión de que podía tener un repunte. Así es, no es que sea muy intenso, pero desde los 13,30 que cerraba el viernes pasado a los 13,75 o los 13,90 que se ha acercado en el intradía de hoy, pues es interesante. Yo creo que tiene margen para la recuperación, Puig, desde luego, a estos precios. Me parece barata, me parecía barata tanto con fines especulativos, una futura recuperación al menos en la zona de los 14,40, 14,50, pero también me parece interesante de cara al medio y largo plazo. Me parece que en estos niveles, cotizando desde luego por debajo de 14, me parece de una de esas acciones que si se tiene en cartera y se dejan ahí durmiendo, no pasa nada. Venga, vamos, Jorge, si le parece, a escuchar un mensaje, esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros seguidores y comentamos. Buenas tardes. Enhorabuena por el programa. Soy Nino de Puebla de Sanabria y le pregunta a los analistas cómo vería una entrada en AMD y otra entrada en Alibaba. Gracias. Bueno, pues AMD y Alibaba para tomar posiciones. Jorge. Bueno, pues vamos a ver primero AMD. Vaya, está muy escapado, ¿no? El tipo de movimiento que tiene, pues el problema que le veo es que tiene una volatilidad muy alta y se nos podría girar. ¿Cuál es el problema? Que el stop habría que colocarlo en cambios por debajo de los $213. Lo tenemos cotizando en 237 y un siguiente objetivo, si nos fijamos en el recorrido anterior que hizo entre los, perdón, a ver si se me... 75 y 185, que vienen siendo unos $110 a contar desde 149, nos va con un objetivo a 259, 260. Entonces, si Nino se da cuenta, comprar a niveles de 237 nos va con un objetivo apenas a $23 de distancia y un stop que tenemos situado a $25 de distancia. Es un poquito cara o cruz. Entonces no lo veo, no me dice gran cosa. Sería tirar eso, una moneda al aire y si sale cara compramos y si no, pues no compramos. Sí. Y en cuanto a Alibaba, ¿no? Que es la otra compañía Sí. que nos comentaba, supongo que en Sticker Estados Baba, Unidos, sí. sí, en el NYSE. Bueno, pues aquí tenemos una compañía que está en una fase de reacción después de un fuerte alza y de haber conseguido un impulso. Yo creo que una zona interesante sería buscarlo entre los 151 y los $145. A mí me parece interesante porque es una zona de soporte, es una zona que ya ha funcionado en otras ocasiones. Por lo tanto, yo creo que la reacción sí que puede llegar ahí y que podría ser ese el punto de compra. Pero ya sabes que en estas situaciones a mí lo que más me motiva es ver que se realiza algún tipo de parada, una fase lateral, que sea pequeña, como estas que hemos visto pues en el mes de julio, y cuando rompa el alza, hacer la compra en ese momento. Porque si no, siempre nos arriesgamos a, si vamos comprando en caída, si se nos cae un poco más, nunca sabemos si estamos con inercia o si es que tenemos un movimiento de continuidad a la baja. No soy partidario de buscarle el mínimo. Venga, pues vamos a vigilar más compañías, más valores. Vamos a ir con algunos de los mensajes que nos dejan nuestros seguidores en YouTube. Por ejemplo, David, que quiere preguntarle por Enagas, cómo la ve para entrar a estos precios y si se atreve a dar un objetivo para Endesa. Dice que está dentro con un más 7% en Endesa. Bueno, pues Enagas es otra de las que comentamos la semana pasada, de que podía continuar ese buen tono. Ya hace 2 o 3 semanas, no sé si fue Roberto, fui yo, cuando comentamos que nos daba una primera señal de compra muy interesante y hoy se ha acercado a O esa los dos, resistencia de los creo, 14. recordar. Sí, sí. Ahora está muy cerca de esa resistencia de los 14. Desde luego, yo creo que es el momento para estar, no para incorporarse. Para incorporarse de nuevo tendríamos que ver superados los 14 euros, pero a mí, si no los hace después de una parada, o sea, antes, si antes no realiza una parada y luego lo rompe, pues cogerlo en marcha me parece peligroso, ¿no? Lo que sí es cierto es que superar los 14 nos permitiría llevar el stop a la zona de los 13,45, es decir, aproximarlo bastante, ir buscando ya pues objetivos que tenemos en la zona de 14
39, pero sobre todo ese objetivo que yo veo el más próximo a los 15,40 y el más ambicioso en los 16 euros. Yo creo que es probable que veamos que el movimiento alcista continúa. Y en cuanto a la otra compañía que nos Era preguntaba, Endesa. Endesa, yo creo que está para hacer caja. ¿Vale? También la comentamos hace unas semanas, cuando rompió la última vez. Yo decía que tenía un objetivo a la zona de 29, 29 y medio y lo ha alcanzado, ¿no? Ya en la sesión de ayer hoy se ha movido por encima. Yo la veo una zona para hacer caja, no para comprar en este momento. No nos debería extrañar una reacción que pudiera llegar al menos a la zona de 27,20, pero lo que sí es cierto es que si compramos a estos precios tendremos el stop demasiado alejado, con lo cual yo no veo ahora el momento de una incorporación. En todo caso, de mantenerse con un stop ya muy ceñido. Yo creo que cambios por debajo de los 28,5 deberían obligar a cerrar posiciones, pero bueno, en todo caso yo sería partidario de hacer caja porque hemos alcanzado un objetivo. Venga, vamos a mirar a otra compañía, en este caso, Jorge, que cotiza en el tecnológico Nasdaq. En Estados Unidos, el ticker es W de Washington, A de Albacete, T de Teruel. Es Energous, es el nombre de esta compañía por la que nos pregunta Israel. Dice, tengo un valor Nasdaq cohete, pero creo que está en un buen soporte, que puede ser aprovechable. ¿Ve oportunidad el analista por técnico? Bueno, a mí no me gustan este tipo de compañías que se mueven así de golpe. De repente te hace lo que él dice, ¿no? Te hace el cohete 2 días y luego se deshincha. Pero desde luego no está en un soporte. El soporte estuvo hace unos días, la zona de los 7,10, dentro de una fase lateral que podíamos estimar que tenía la resistencia en los 8,80, la ha superado. Fíjate lo que ha hecho, se ha ido rapidísimamente a los 14,40, 14,50 y ahora está en 11,72, ¿no? Reaccionando a la baja. No la veo, no sabría moverme y no sabría cómo trabajar una posición, aunque sea especulativa de muy corto plazo, en este tipo de acciones. Más bien sería para estar en ese momento de ruptura, en cuanto agarras $2 o $3, hacer caja inmediatamente y vamos, esperar, porque tampoco yo no soy capaz al menos de ver qué está detrás de este tipo de movimientos. Vamos a mirar a Repsol, vamos a volver a la bolsa española, a Jorge. Hay un oyente de las personas que nos siguen en YouTube, que es Juan Manuel en concreto, que nos dice, el viernes pasado Repsol me echó. ¿Qué precio sería bueno para volver a tomar posiciones en Repsol? Bueno, el hecho quiere decir que salió de la acción, no creo que Sí. la hayan echado de casa, por eso. Bueno, pues yo creo que una zona interesante sería entre los 13,40 y los 13,20, ¿no? Esa banda de fluctuación que significan el 38,2% de reacción proporcional por Fibonacci del movimiento que desarrolló desde el 9 de abril hasta ese máximo que ha alcanzado el 21 de septiembre, y esa sería una zona interesante. ¿Qué puede pasar en el medio? Podríamos encontrarnos en la zona de 14, 14,07 con una fase lateral. Si esa fase lateral se resuelve al alza, podría ser interesante. ¿De acuerdo? Pero veo, por el momento, me quedaría esperando y si le ha echado, pues bien echado y a esperar otra nueva oportunidad. Bueno, pues Repsol en el punto de mira. Vamos a detenernos en otras compañías. Por ejemplo, vamos a ir ahora con un correo electrónico que nos envía otro de nuestros seguidores y pregunta por Campari. Así que vamos a irnos a la bolsa italiana. Él en concreto nos dice, me gustaría saber si Campari nos da el ticker, que es CPR. Está haciendo un doble suelo que se activaría por encima de 5,72. ¿Qué opina el analista? Bueno, yo creo que se activa por encima de 5,65, que es lo que ha hecho, y yo creo que está activado. Doble suelo, no sé si le llamaría doble suelo. Yo lo que veo es una fase lateral que se está resolviendo al alza. Por lo tanto, me parece que este momento sí es interesante para comprar. La referencia para fijar un stop, el soporte que debe permanecer para no cerrar la posición es 5,37, mientras esté por encima de 5,37, pues es buena la operación, y por debajo de ese nivel habría que cerrar posiciones, ¿no? Si aplicar un filtro de un 1 o un 1,5%, para mí sería suficiente, cerraríamos la posición. Si se va hacia arriba, ¿qué tenemos? Pues una zona inicial entre los 6,25 y los 6,50,
Y por último, pues tendríamos esos 6,78, 6,80 que ya vimos durante el verano, que pueden ser un objetivo perfectamente viable en el corto plazo. Bueno, Robi, siguiente título que vamos a analizar. La firma de laboratorios es para Pilar, que nos está siguiendo en YouTube y pide un análisis de la compañía. Ella tiene intenciones compradoras en Robi. Bueno, pues no está mal. La verdad es que está bien que se haya fijado en ella porque está a punto. De hecho, tenemos una fase lateral en el que el soporte lo tenemos ligeramente inclinado al alza y tenemos desde el mes de abril mínimos relativos en sentido ascendente que se han detenido por la parte de los máximos. No tenemos esa continuidad, por lo tanto, esto lo defino como lateral. Y aquí lo que tengo ya es una primera señal de compra. Para mí, superar los 59,30 suponen una primera señal de compra. La siguiente la tendríamos superando los 61,5. Pero yo creo que se puede comprar ya. El stop loss situaría si se pierden los 57 euros. Y aquí tendríamos un siguiente objetivo. Fíjate, estaremos hablando de la posibilidad de alcanzar los 70 en el corto plazo. Me parece muy interesante y muy buen ojo el que han puesto sobre esta compañía. Siguiente valor. En el mercado estadounidense, la compañía es Gossamer Bio. Cotiza en el Nasdaq y el ticker es G de gato, O de Oviedo, doble S de Sevilla. Es también para un oyente que nos dice cómo la ve. ¿Está consolidando o para salir? Está consolidando para salir. No No lo está entiendo muy bien. consolidando. Y no sé si está para salir, lo que no está es para entrar. ¿De acuerdo? Para entrar necesitaríamos, y sería pues una señal muy precaria y no muy solvente, superar los 2,60. Aquí hay una zona intermedia, los 2,20, pero hay un dato estadístico que debemos tener en cuenta. Estamos viendo el desarrollo alcista que tuvo entre abril y el mes de septiembre, antes de empezar la reacción. El 38,2% está en $2,50. Y lo que nos dice la estadística es que cuando se pierde el 38,2, el precio suele ir a buscar el siguiente nivel de retroceso proporcional por Fibonacci, que en este caso estaría en la zona de 1,85, 1,90. De momento lo tenemos en una secuencia de reacción a la baja. No tenemos indicios de que haya podido haber un giro, mucho que nos pueda parecer un soporte en la zona de los 2,20, y yo creo que habría que esperar a ver una fase lateral, aunque sea de muy poquito calado, y en cuanto se superase al alza podríamos tomar posiciones. Fresenius, bolsa alemana. Vamos a mirar a esta otra compañía. Para responder a un correo que nos envía Luis preguntando por una buena zona de compra en este valor y con su stop. ¿Lo ve interesante para entrar, lo primero? No, en este momento no, porque ya ha hecho un recorrido, digamos que ha tenido después de la caída tan fuerte que tuvo durante el verano, esa recuperación se ha detenido y ahora lo tenemos girado a la baja. Dos posibilidades. Una zona que podría ser interesante para comprar sería en la zona de los 44,30. Si compramos en ese nivel, el stop lo situaría en la pérdida de los 41,5. Y la otra posibilidad que supere los 47,80, que ahí sí tendremos expectativa de que la recuperación continúe hacia la zona de los 52, 52,5. Está mirando Fresenius Medical Care. Sí. Luego tenemos a Fresenius también. No sé si difiere Vale. mucho el análisis o no. Pues, FRE, el ticker. Perdón, FRE. FRE, sí, Fresenius, la matriz. A ver. No, sí, pues mucho difiere, por supuesto que sí. Vale, no está para comprar, pero si vuelve a superar los 47,70, sí, estaría para comprar. En ese caso, además, tendríamos el stop muy cerca, en la pérdida de los 45,80. ¿De acuerdo? Pero ahora mismo, estando cayendo después de este movimiento de ruptura al alza que luego se gira, desde luego es peligroso porque este es el tipo de movimiento característico que se daba con bastante frecuencia cuando hay una trampa de mercado, ¿no? Cuando parece que algo se lanza a nuevo impulso y se gira para una reacción. Si se produce esa reacción, yo creo que un nivel interesante para prestar atención y vigilar cualquier cambio de rumbo sería la zona de los 42,70, 42,80.
Pero de momento, insisto, para comprar, ver superados de nuevo los 47,80 o esperar una fase lateral. Venga, vamos a escuchar otro mensaje, este comentario, esta duda que nos plantea otro de nuestros seguidores. Jorge. Hola, buenas tardes. Mi consulta para el analista es cómo vería una posible entrada en Bayer, ahora que está en un canal que oscila entre 26,80, 26,90 y se va hasta 29. Muchas gracias, un saludo. Bayer para una entrada, Jorge. Vale, lo ha dicho él. Está en un canal, bueno, está en una fase lateral, a mi modo de ver. Bueno, tenemos el soporte de corto plazo definido en 26,75 y lo que está muy claro es la resistencia en 30, ¿no? En 29,80, que es la que nos ha relatado. Yo creo que habría que ver esa resistencia superada para realizar la compra. Hay un nivel intermedio que me llama la atención, que lo hemos visto en varias ocasiones a lo largo de agosto y recientemente en esta misma semana, que son los 28,93. Yo creo que superando 28,93 ya tomaría la posición. ¿Por qué? Porque el stop estaría en el mismo sitio y esta resistencia es la que se debe romper para buscar el ataque a esa en los 30. Por lo tanto, yo anticiparía la compra a la posible superación de los 28,80 y el stop, eso sí, si se toma la posición en la pérdida de los 26,85. En este último, pues menos de un minuto, ¿algún valor para dejar aquí sobre la mesa, Jorge? Pues bueno, aparte de Puig y Enagas que siguen bien, me parece interesante el movimiento que ha hecho IAG de continuidad al alza. A ver si lo vemos aquí. De continuidad al alza, ha roto, ha vuelto a buscar en retroceso esa zona de los 4,60 y me parece que está interesante para realizar una compra con objetivo a 5,60 que podría darse en el corto plazo. Ese es el movimiento que veo hoy. Pues con ese nombre nos quedamos, el de la aerolínea. Jorge Del Canto, asesor financiero en delcanto.es. Ha sido un placer como siempre. Hablamos la próxima semana. Gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima semana. Adiós.